Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen. Tenemos una nueva edición hoy del Observatorio de Economía Global. Tenemos el lujo de tener a dos personas que son posiblemente de las personas más representativas en sus sectores. A Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, Raúl Blanco, secretario general de Industria. Hoy vamos a abordar los retos del sector energético en España, un tema de máxima actualidad en la coyuntura actual que está atravesando Europa, también la economía española, tanto a corto plazo como pensando también en la transición de medio y largo plazo, la transición energética, el reto de la descarbonización. Yo creo que no hace falta que presente, que quite mucho tiempo a lo que es la presentación de los dos ponentes que tenemos hoy. Son de todos muy bien conocidos. Los hemos presentado también en nuestra página web del observatorio y, por lo tanto, yo creo que podemos entrar directamente en el tema, ¿no?, de este observatorio, que es el que nos trae hoy aquí. Y os quiero plantear el reto que tiene el sector energético en estos tres grandes objetivos que son, por un lado, seguridad energética, por otro lado, un precio accesible y, por último, el reto de la transición energética, la descarbonización. Tenéis una posición privilegiada, como decía Josu Jon, dentro del sector energético, como oferente, como una empresa crucial dentro del sector. Raúl, la posición del Gobierno. Si quieres, Josu Jon, todo tuyo, empezar a abordar esta cuestión. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Para mí es un lujo, primero, participar con Raúl Blanco en este diálogo por el respeto y el afecto que le tengo como persona, creo que referencial y soporte de la industria española, y por tanto es un placer poder dialogar y debatir contigo, Raúl, y además hacerlo en la Escuela de Organización Industrial, que juega un papel fundamental en la formación de las personas. Y además me congratulo de que recientemente, hace unos días, hemos firmado con la EOI desde Indesia, organismo o asociación que hemos promovido desde Repsol junto a otras empresas para potenciar la economía del dato y la inteligencia artificial. Hemos firmado también un convenio académico de colaboración con la EOI. Por tanto, un placer estar aquí. El debate es complejo, es de actualidad. Yo recuerdo una anécdota. Este mes de abril estaba en una mesa redonda de este tipo en Barcelona y había un representante de una eléctrica. Me van a permitir que no digan ni el nombre ni la empresa. Y claro, yo estaba intentando explicar que necesitamos todas las fuentes de energía, que al final la energía tiene que tener un objetivo, primero, de seguridad de suministro, garantizar el suministro; segundo, precios, que las familias lo puedan pagar y las empresas lo puedan pagar; y tercero, que además tenemos que descarbonizar, hacer todo esto de forma sostenible. Entonces estaba defendiendo el papel del gas. Y mi interlocutor, que era una persona del sector eléctrico relevante, dijo: Josu Jon, el gas es el pasado. Y me acuerdo que le dije: ojalá tengas razón, pero si quieres nos sentamos el próximo invierno y hablamos de esto. O sea, yo creo que ha habido, en cierta medida, y en el ámbito europeo en general, y no quiero aquí hablar ni de administraciones, pero yo creo que en general en Europa, de ese trilema que tiene que cumplir cualquier política energética, que es garantizar la seguridad de suministro, la capacidad de las personas para pagarlo y para competir, y la sostenibilidad. Creo que en general en Europa durante muchos años o décadas, me atrevo a decir, nos hemos focalizado en la sostenibilidad y en la reducción de emisiones de CO2, y está muy bien, es absolutamente necesario. Es decir, la descarbonización debe ser una prioridad, pero nos hemos olvidado de la seguridad de suministro y de la energía accesible. Y esto creo que nos ha llevado, en el ámbito europeo en general, a construir dependencia respecto a terceros, respecto a Rusia, y evidentemente en una situación de crisis y de disrupción como la actual lo estamos pagando. Segundo, que las familias tengan dificultades para pagar la energía, en general en Europa, porque este no es un problema evidentemente español, es un problema europeo. Y en tercer lugar, creo que en descarbonización hemos hecho los deberes, pero parcialmente, porque hemos reducido emisiones de CO2 en Europa, pero las estamos exportando, en muchos casos, a otros países del mundo, exportando actividad industrial, exportando empresas, exportando empleos. Con lo cual, la ecuación global
la tenemos que ver en su conjunto y que nadie vea en mis palabras ningún tipo, digamos, de intención o de análisis de que tenemos que frenar la transición energética en absoluto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es repensarla, mejorarla, hacerla con más inteligencia. Y habrá cosas que haya que acelerar. Y creo que, por ejemplo, pues el desarrollo de energía renovable debe ser acelerado porque nos va a mejorar la dependencia, nos va a permitir mejorar los costes y a su vez nos va a permitir descarbonizar. Pero creo que hay cosas que tenemos que repensar en Europa. Y tenemos que repensar, por ejemplo, el concepto de neutralidad tecnológica. Necesitamos todas las tecnologías. Esto no va de ideologías o de teologías, no va de dogmas. Esto va de tecnología, esto va de racionalidad, esto va de sentido común. Y creo que tenemos que abrir la puerta a utilizar todas las fuentes endógenas que tenemos en Europa. El gas natural lo vamos a necesitar durante muchos años y no podemos ser dependientes. Por tanto, es lógico que abramos el debate a que tenemos que explotarlo y que tenemos que producirlo en suelo europeo, porque de otra forma vamos a ser absolutamente dependientes. Creo que tenemos que replantear muchas políticas que se están haciendo también en el ámbito europeo respecto a orientarnos exclusivamente a determinadas tecnologías eléctricas, que están muy bien, pero tenemos un motor de combustión que puede durar todavía muchos años, que puede permitirnos acelerar otro tipo de tecnologías de descarbonización de líquidos, como puede ser, por ejemplo, el uso de residuos, el uso de aceites vegetales, el uso de aceites reciclados, el uso del hidrógeno para fabricar combustibles sintéticos que nos pueda permitir descarbonizar los líquidos. Y este es un debate que en Europa lo vamos a tener que afrontar, porque claro, descarbonizar no solo es electrificar, la electrificación es una parte importante y relevante, pero tenemos prácticamente la mitad o más de la economía que no se va a electrificar, ni en 10, ni en 15, ni en 20, ni posiblemente en 25 años. Con mucha humildad digo esto porque las tecnologías evolucionan, pero es también nuestra responsabilidad descarbonizar el tráfico aéreo, descarbonizar el sector marítimo, descarbonizar el tráfico pesado de camiones, descarbonizar sectores como el cemento, el sector químico u otros, y posiblemente vamos a necesitar líquidos descarbonizados, líquidos que no emitan CO2 en toda su cadena de vida. Yo, por tanto, diría, estamos ante una disrupción que no se esperaba, evidentemente, en el ámbito europeo, y esto ha dejado en evidencia algunos aspectos de la política energética que creo que sin ningún complejo tenemos que repensarlas en Europa y que tenemos que seguir una apuesta decidida de descarbonización, pero una descarbonización basada fundamentalmente en nuestras capacidades industriales y en nuestras capacidades tecnológicas, que en Europa y particularmente en España creo que hay muchas y que nos pueden ayudar en este tránsito. Raúl, decía Keynes que cuando los hechos cambian hay que cambiar de opiniones. Hemos cambiado, como dice Josullón, la situación es muy distinta a la que teníamos antes, incluso que ya no de la guerra, sino del COVID, ¿no? ¿Cómo ves, ¿no? estos retos que tenemos ahora en la situación actual con lo que implican de cambio estructural? Bueno, pues me vais a permitir que inicie diciendo que es un lujo para mí estar aquí. Yo juego en casa, como estando aquí en la escuela, y estar acompañado tanto de Rafael como de Josullón es el auténtico lujo, porque hablando con ellos siempre aprendo y siempre les escucho con atención en este mundo tan complejo que vivimos y al que hace referencia Rafael. Como decías, la pandemia nos dejó muchos elementos, pero nos dejó dos que después se han visto, digamos, reafirmados con la situación actual del conflicto bélico en Ucrania. Uno, la fragilidad de las cadenas de valor global a nivel industrial y de las cadenas de suministro. Lo vivimos en inicio con productos sanitarios, pero lo estamos viviendo después con semiconductores y ahora lo estamos viviendo intensamente en el ámbito de la energía. Y la segunda, lo necesario de tener una solidez industrial detrás, y eso es muy importante para garantizar esa seguridad en el suministro. Y esa solidez industrial, esa robustez, bueno, pues por un lado son capacidades industriales y tecnológicas, contar con empresas, pues bueno, está aquí Repsol, por tanto hablaré del caso, contar actualmente con una capacidad de refino como la que tiene Repsol instalada en España y que su centro de decisión esté en España no es menor para España y no es menor para Europa, con lo cual este elemento también de reflexión, no solo de capacidad industrial y tecnológica, sino también de centro de decisión,
es importante tenerlo en cuenta. Segundo, comparto, y lo hemos compartido pública y privadamente, el elemento de que cuanto más variado sea el mix energético, evidentemente tenemos un objetivo final de descarbonización, 2050, cero emisiones, renovables, etcétera. Pero para llegar ahí, esa neutralidad tecnológica es necesaria. Y en cierta manera, también la pandemia y la situación actual de guerra nos hace perder la inocencia en muchos aspectos y en situar las cosas de una manera mucho más pragmática, en cuanto a tecnologías y en cuanto a cómo Europa afronta su dependencia en ámbitos como la energía o las materias primas, donde tenemos que situar, uno, ámbitos como o sea, producir, y por tanto eso aplica tanto a energía como a materias primas. Dos, acuerdos comerciales estables con terceros, contar con una red comercial, logística amplia, por tanto no estamos hablando de cerrarnos en nosotros mismos. Y tercero, y esto también en el caso de Repsol lo están llevando a cabo, y es todo el ámbito de la economía circular, de cómo aprovechamos al máximo todos los recursos y los ámbitos, por ejemplo, de ecoplanta y ecocombustibles que salen a partir del reciclaje plástico. Pues bueno, todo esto hay que ponerlo encima de la mesa. Es decir, compartimos todos el objetivo final, pero puede haber muchos caminos para llegar hasta ahí. En cuanto a los precios accesibles, pues bueno, no haré ahora una lista de todas las medidas que se han tomado, porque se han tomado casi todas a nivel, pues desde el Estatuto del Consumidor Electrointensivo en el ámbito industrial, las medidas fiscales de gas, de tope de precio de gas que se están tomando recientemente, ayudas directas en ámbito de empresas gasintensivas, con lo cual todo eso para paliar el incremento de precios y también para acompañar otros elementos más estructurales como son los costes de emisiones indirectas de CO2 en la industria. Ahí todos esos elementos están encima de la mesa. Entonces ahora ya a nivel de coyuntura, medidas que tomar, etcétera, hay muchas ya encima de la mesa. Y empezamos, por decirlo así, a pinchar hueso y por tanto ya empezamos a hablar de reforma del mercado eléctrico, de por qué el mercado está emitiendo esas señales, esos precios que, bueno, pues que responden al momento de escasez de gas de un cierto suministro, y por tanto debemos pensar si ese mercado está funcionando correctamente. Y finalmente la descarbonización yo creo que dará ahora después, coincidir en la neutralidad tecnológica y coincidir ahí incidiré después en el vínculo industrial y de la energía. Tenemos una oportunidad muy grande en España y es una capacidad a nivel de empresas energéticas, como estábamos hablando, en energías renovables, ese mix energético variado y el vínculo entre esas energías renovables y nuevas líneas, nuevos vectores a nivel industrial, como puede ser la electrificación, el vehículo eléctrico, o puede ser el hidrógeno, etcétera, para descarbonizar industria. Todo eso debemos irlo cultivando, trabajando, incentivando durante los próximos años. Estupendo. Estabais hablando de que los mercados se encuentran particularmente tensionados. Esto ha abierto una brecha entre productores y consumidores. En muchos casos son consumidores domésticos, en otros casos es las propias empresas, el propio sector industrial. ¿Cuál es vuestra opinión sobre la relevancia de los mecanismos reequilibradores de mercado, ¿no? Entre estos mercados tan tensionados y esa brecha, ¿no? que se ha abierto en estos momentos, ¿no? Bueno, nuestro papel aquí es complejo porque es doble. Porque claro, uno puede decir, vosotros sois productores de energía, pero somos grandes consumidores de energía. Nosotros, por ejemplo, somos el principal consumidor de gas en España. El 12% de todo el gas que se consume en España, en todos los usos, lo consumimos en nuestras 5 refinerías y en nuestras plantas químicas. Con lo cual, a su vez, generamos diésel, gasolina, industrialmente, y por tanto somos generadores de otra parte de energía para la movilidad en la sociedad.
y a su vez tenemos proyectos en operación, eólicos, solares, hidráulicos, que tenemos 1.700 megavatios ya en operación en España, construidos a lo largo de los últimos 3 años, con lo cual también somos generadores eléctricos. Por lo tanto, tenemos una complejidad que también, bueno, no voy a decir que nos da necesariamente más racionalidad que a otros, pero sí nos da un cierto punto de vista más complejo y plural a la hora de ver esta situación, ¿no? Y mi primera reflexión es que los mercados se han roto desde el punto de vista de una disrupción que ha roto la racionalidad. Y aquí, en los mercados, fundamentalmente los mercados regulados, un mercado regulado normalmente lo que tiene que tratar es de mantener un equilibrio entre el interés del productor o generador y el interés del consumidor. Los mercados regulados existen porque no pueden ser libres. O sea, si yo pudiese traer un barco de electrones al puerto de Bilbao, traerlo, desembarcar los electrones y meterlos en una industria, no haría falta un mercado regulado. ¿Cuál es el problema? Que eso es evidentemente físicamente imposible, lo cual hace falta una regulación en el mercado. Entonces, cuando todo salta por los aires, parece razonable pensar que temporalmente el regulador o los poderes públicos introduzcan mecanismos reguladores que no son de equilibrio de esta regulación, que no son fáciles, que siempre son controvertidos, que técnicamente son complejos, pero que creo que son necesarios. Desde ese punto de vista, a mí esta fórmula que se llama el topar el precio del gas para la generación eléctrica, o en cierta medida el que el resto de fuentes de generación en un momento determinado tengan un tope a la hora de vender esa energía al conjunto del sistema eléctrico, y que no esté necesariamente todo el mix influenciado directamente por el precio marginal que está marcando la generación eléctrica, que el ciclo combinado con el cual producimos electricidad te obliga a venderlo a esos precios, el coste marginal, porque el gas que estás comprando es terriblemente caro en los mercados. Me parece que es razonable. O sea, creo que estas cosas, desde un punto de vista excepcional, temporal, medido, y mientras dure esta situación excepcional, tiene su razonabilidad. Por ejemplo, nosotros en el campo del diésel y la gasolina, que están también, sobre todo el campo del diésel, están muy restringidos en estos momentos en Europa por la desaparición del crudo ruso y sobre todo del diésel ruso, ya que prácticamente el 20% de todo el diésel que se consume en Europa se importaba, y una parte importante de esa importación venía de Rusia, y eso prácticamente ha desaparecido del mercado y ha tensionado desde el mes de febrero fundamentalmente el mercado. Nosotros a eso respondimos como empresa con una serie de medidas adoptadas ya desde primeros de marzo, incluso, iba a decir, anticipándonos, si me permitís el comentario, pero de una forma, digamos, razonablemente alineada con las medidas que en marzo tomó el Gobierno en materia de descuentos de 20 céntimos y demás. Nosotros nos anticipamos con un descuento de 10 céntimos a todos los consumidores que utilizasen herramientas digitales o de fidelización en nuestra estación de servicio, y con esto, bueno, pues queríamos estar en cierta forma más alineados con una situación en la que es verdad que esto nos llevó y nos lleva a que prácticamente en nuestras estaciones de servicio hemos llevado el resultado a lo largo de estos meses a cero, debido a esta política de descuentos, y más no podemos ir, evidentemente, porque estaríamos incumpliendo o entrando, digamos, en competencia desleal con otros operadores que no tienen la ventaja competitiva de tener un refino, por decirlo de alguna forma, que pueda soportar este tipo de políticas. Y luego yo creo que lo que estamos haciendo todos es pues tratar de reducir este impacto en nuestras vidas. Y ya sé que esto no es una solución mágica, pero la eficiencia es absolutamente necesaria. Yo en el año 2011, claro, pues estas crisis vienen de vez en cuando. Esta es muy grave, pero hemos tenido algunas también en el pasado. Yo en el año 2011 era el responsable del refino de Repsol. Teníamos 5 refinerías en las que habíamos invertido muchísimo. Prácticamente entre el año 2007 y 2012 habíamos invertido unos 5.500, 6.000 millones de euros para reformar, modificar tecnológicamente las refinerías que teníamos en España, fundamentalmente la refinería de Cartagena, que es la más moderna de Europa. Y cuando estábamos en ese esfuerzo y pensábamos que empezábamos una nueva era, pasó Fukushima en Japón. Claro, Fukushima supuso que inmediatamente Japón cesó de operar sus plantas nucleares y para cubrir sus necesidades tuvo que empezar a importar gas GNL de todo el mundo.
El precio del GNL, que era nuestro coste marginal de gas en España, porque no estamos conectados al sistema europeo. Entonces, lo que hoy es una ventaja era una desventaja, porque nuestros competidores europeos, las refinerías de Alemania, de Italia, de Francia, estaban conectados al gas ruso, estaban pagando 8 o 9 dólares por millón de BTUs el precio del gas en sus costes, y nosotros cuando importábamos ese gas por Bilbao a Barcelona lo estábamos pagando a 13, 14, 15, 16, que era la alternativa que tenía el que te traía el gas de descargar ahí o llevártelo a Japón para pagar los 18, 19 o 20 dólares por millón de BTUs que estaban pagando los japoneses. ¿Y qué hicimos en aquella situación? Pues decir, pues bueno, pues esto es una amenaza brutal, y nos embarcamos en un programa intensivo de reducción de emisiones de CO2 en nuestras refinerías. ¿Cómo se reducen las emisiones de CO2? Bajando los costes energéticos, medidas operativas. Introdujimos un programa que era consistente, ambicioso. En el año 2012 firmamos un convenio laboral con todos los sindicatos de nuestro sector industrial, en el que instituimos una paga variable para todos los trabajadores, 7.000 personas en España en nuestras plantas, vinculada a las emisiones de CO2 que teníamos en la planta, en la refinería, en la unidad. Vamos, fue una actuación durante años intensa, y para el año 2019-2020 habíamos bajado en un 20% nuestros consumos de gas y nuestras emisiones de CO2 en las refinerías. Si en el año 2011 estábamos consumiendo más o menos el 15% de todo el gas que se consume en España, habíamos bajado al 12% en el 2020. Y en el 2020 iniciamos otro programa ambicioso para bajarlas en un 25% adicional para el año 2025. Evidentemente, todas las plantas industriales no son iguales, todos los hogares no son iguales, todas las casuísticas no son iguales, pero lo que quiero subrayar con esto es que tenemos que hacer un esfuerzo brutal por apostar por la eficiencia energética y por apostar por procesos industriales de menos consumo de energía y también, evidentemente, de menos emisiones de CO2. Yo creo que este es un claro ejemplo de cómo la descarbonización, que lo convertimos en el año 2011 en un vector de, digamos, operativo clave en nuestra empresa, nos ha supuesto una posibilidad, digamos, de mejora económica notable. Y cuando hablo de eficiencia energética, hablo también de cambio de combustibles. Nosotros, y lo apuntaba hace un momento Raúl, con buen criterio, por ejemplo, pues estamos en estos momentos con un proyecto de una inversión de 500 millones de euros en Tarragona, en la cual vamos a utilizar 200.000 toneladas de residuos sólidos urbanos del área metropolitana de Tarragona, y vamos a producir metanol, vamos a producir materia prima para producir plásticos, vamos a producir combustibles. Acabamos de firmar también en Galicia un proyecto conjuntamente con Enagas, en el cual vamos a utilizar purines para producir biogás como sustituto. Es decir, tenemos que tratar de utilizar todos los recursos que tengamos para mejorar nuestra eficiencia energética, abrir la cesta de combustibles y reducir las dependencias. Es un proceso complejo, no es fácil, pero creo que todo tipo de medidas públicas, privadas, son necesarias para reducir este impacto, sabiendo que evidentemente el esfuerzo va a ser brutal y las consecuencias para la economía a lo largo de este año no van a ser sencillas. Raúl, ¿cómo ves este problema, ¿no?, de reequilibrar el mercado? Pues me voy En este caso, sobre todo pensando en una parte importante del mercado, que es la industria. Es la industria, ¿no? Me voy a escapar un poco hacia Europa y luego ya vuelvo a situación nacional, industria y el papel del sector público, también para situarnos. Es decir, aquí estamos, y lo explicabais los dos muy bien, pues en una situación compleja. Tenemos el IPC en torno al 9% aproximadamente, una situación de precios de energía donde se ha tenido que topar para España y Portugal el precio del gas, una situación industrial también pues compleja en muchos sectores intensivos en energía, especialmente en los intensivos en gas, pero pensemos también en óptica europea. Cuando hace 3 semanas ya, el 28 de septiembre, estuve en el Consejo de Competitividad y claro, la situación en algunos países es IPC al 25%, o sea que aquí no sé cómo resistiríamos algo así, porque no se vive desde los 70, no hay unas cifras de ese tipo, IPC al 25%, situaciones de paros productivos continuamente, situaciones también de riesgo de suministro y sector público centrado
en paliar la situación, pero esto llegaba a que en algún caso de país báltico las ayudas directas estaban llegando pues a sector de balnearios, por ejemplo, porque si no, no podían abrir la puerta, vamos, no levantar la persiana en este caso, sino abrir la puerta por la factura de calefacción, gas, etcétera. Entonces, en ese marco, donde, bueno, pues eso, aquí tenemos una situación difícil en ese sentido, pero hay países que están realmente en riesgo de que este invierno sucedan cosas bastante más complicadas que aquí, por seguridad de suministro y por directamente afectación industrial y social de esos precios y de esos riesgos de suministro. Y el hecho de que no se puede mantener de manera eterna mecanismos de ayuda directa, porque esto también las finanzas públicas llegan a lo que llegan. Con lo cual, cuando hablamos de reforma del mercado, y siendo defensor de la economía de mercado y de los mercados, por supuesto, es absolutamente necesaria. Es decir, actualmente el mercado emite unas señales que no se corresponden, que están distorsionando todos los sectores, por tanto, la industria, también el sector, o sea, el segmento doméstico, etcétera, y por tanto ahí hay que tomar medidas, quizás temporales, como decías, muy difíciles, porque Europa es un mercado muy amplio y muy abierto, entonces, ¿cómo tomas una medida que valga para toda Europa? Pero sin duda, algún elemento estructural se deberá tomar, porque el mercado marginalista que tenemos en Europa, en la mayoría, o sea, nos marca precios y ahora mismo está emitiendo unas señales que nos está distorsionando toda la economía. Y después también, a nivel europeo, no tenemos un mercado único. Es decir, aquí hay países, y nos acompaña una empresa energética, hay países que hemos liberalizado, que nos hemos creído el tema del mercado eléctrico, pero hay otros países que no han acompañado en la misma medida y donde las decisiones se toman mucho más, no desde las empresas y en un mercado más o menos, digamos, libre, con todas sus peculiaridades, que el mercado energético las tiene, evidentemente, y se toman de manera mucho más centralizada, con lo cual eso también lo tenemos que repensar. Si Europa vamos a un mercado único, que nos evite, que nos dé más fuerza y nos evite esta fragmentación que no nos va a ser muy complicado actuar en esa reforma estructural del mercado. Y finalmente el papel público, digamos, en todo el ámbito de descarbonización, de eficiencia energética. Es una de las líneas principales dentro del plan de recuperación, tanto en la parte propiamente que gestiona el Ministerio de Transición Ecológica, la Secretaría de Estado de Energía, con una dotación para estos 3 años de unos 11.000 millones de euros que está gestionando el IDAE para mejoras medioambientales y eficiencia energética, especialmente orientadas a las empresas, y después también de la misma manera en nuestras líneas de apoyo a la industria. Por tanto, ahí debemos aprovechar, o sea, ¿cómo lo digo?, en cierta manera sacar lo de oportunidad que haya en este momento, sacar la oportunidad que tiene este momento de tenemos que actuar, esas inversiones que se iban a realizar en óptica 2027, 2028, de eficiencia energética, de autoconsumo, de hidrógeno, y que los precios de la energía actualmente están haciendo acelerar parte de esas inversiones, y donde, insisto, en España tenemos capacidad industrial, tecnológica, capacidad para tener toda la cadena de valor, pues debemos aprovechar también algo que es, o sea, una situación coyuntural adversa, pero que nos puede permitir acelerar en cierta manera los proyectos de fondo y que lo que iba a suceder en 2030 suceda antes. Y sobre todo una cosa muy importante para las empresas, sea rentable, que esto es importante, que estemos hablando de una transición justa socialmente, territorialmente y viable a nivel empresarial. Yo creo que aquí hay un reto, Raúl, y es complejo, es más fácil decirlo, en mi caso, que el que lo cumplamos, pero creo que tenemos que llevar a cabo un esfuerzo conjunto de colaboración, empresas, todas las administraciones, y por supuesto aquí juegan mucho las administraciones locales, autonómicas,
porque tenemos muchos proyectos encima de la mesa ahora todos, que en muchas ocasiones, pues lógicamente tienen sus cuellos de botella razonables, permisos, autorizaciones ambientales, pero que en estos momentos la aceleración de los mismos permitiría bajar la dependencia a nivel macro de la cesta de la compra española, si me permite el término, energética, y que a su vez tienen un papel dinamizador. Y bueno, yo sé que todo el mundo está implicado en esto, pero creo que es muy importante el que trabajemos en la transposición de todas las directivas europeas a la mayor celeridad que puedan soportar este tipo de procesos, campo de biocombustibles, campo de utilización de ecocombustibles avanzados, utilización de residuos para esto. Permisología, que muchas veces es a nivel local, al final está en manos de un ayuntamiento, está en manos de una comunidad autónoma. Yo creo que tenemos que, en cierta medida, colaborar, porque esto no está en manos de uno solo, también las empresas evidentemente tenemos que tener un papel activo en esta dirección, tenemos que colaborar en la aceleración de todos los proyectos que hay encima de la mesa, que pueden tener no solamente un papel dinamizador en el ámbito económico, sino además un papel, digamos, pues bueno, como bien dices, Raúl, de eficientar en mayor medida los procesos industriales, de generar más energía y que, bueno, pues que creo que es un reto bonito dentro de la complejidad, y como bien decías, pues hay situaciones de amenaza que a veces se convierten en oportunidad, ¿no? Y bueno, pues lo malo de esta amenaza es que va a hacer, pero vamos, Europa saldrá de este proceso con menos dependencia energética, saldrá con más vocación de defender sus propias cadenas de suministro y saldrá con mayor generación energética posiblemente que la que teníamos en el año 2020-2021. Lo que pasa es que en el camino, pues bueno, vamos a pasar un poco las de Caín, ¿no? Totalmente. Oye, destacabais los dos la importancia de aprovechar todas las tecnologías, ¿no?, para asegurar, por un lado, la seguridad del suministro, precios bajos y esa transición justa, ¿no?, socialmente, y abordar el reto de la descarbonización, ¿no? Incidíais en que la transición tiene que ser firme, pero muy basada en nuestras capacidades tecnológicas e industriales. Esto me lleva directamente al terreno de la importancia que tienen las nuevas tecnologías, ¿no?, a medio plazo. Y aquí, cuando hablamos de nuevas tecnologías, surge enseguida, ¿no?, el tema del hidrógeno, ¿no?, el papel que puede tener el hidrógeno. Sé que hay mucha incertidumbre, que nadie tiene una bola de cristal, pero precisamente hoy se ha aprobado, ¿no?, este acuerdo, ¿no?, o se ha anunciado este acuerdo, ¿no?, para conectar Barcelona con Marsella y poder, ¿no?, asegurar este gasoducto que permitirá transportar no solo gas, sino también hidrógeno, ¿no? ¿Cómo veis, ¿no?, el papel de las nuevas tecnologías y particularmente del hidrógeno? Bueno, yo sobre las infraestructuras, por ser honesto, lo poco que sé lo he oído en la radio hace un minuto, con lo cual me permitirán que por solidez pues no comente aquello que desconozco, evidentemente, ¿no? Pero vamos, más allá de yo yendo al fondo de la pregunta, creo que el hidrógeno, sin tener una bola de cristal, pero creo que tenemos que hacer una apuesta firme por él. Desde luego nosotros la estamos haciendo. La estamos haciendo como compañía. En estos momentos tenemos 3 proyectos en marcha, 100 megavatios de un electrolizador en Bilbao, en Petronor, otro de 100 megavatios en Cartagena y otro de 150 en Tarragona, en este caso con socios, y también vinculado a este proyecto de ecoplanta al que hacía mención Raúl, de la utilización de residuos urbanos de Tarragona para la producción de combustibles. Y luego además tenemos una serie de proyectos como estos que he mencionado también de Galicia, también en Puerto Llano y también en el País Vasco, de utilización de biogás para convenientemente reformado en unas instalaciones, digamos, de generación de hidrógeno convencionales con gas natural como materia prima, la utilización del biogás que proviene de residuos para producir hidrógeno verde a partir de estos residuos. Nosotros esperamos tener 550 megavatios equivalentes en operación para el año 2025. ¿Por qué esta ambición? ¿Por qué este impulso? Bueno, primero, porque creemos que podemos tener una oportunidad de negocio actual y futura en este campo. Nosotros hoy somos el principal consumidor de hidrógeno de España. El 62% de todo el hidrógeno que se consume en España hoy lo consumimos en nuestras plantas. Lo cual dices, bueno, pues tenemos una oportunidad única de demanda propia. En segundo lugar, tenemos un apoyo regulatorio.
en el ámbito de la Directiva Europea de la Red 3, que, bueno, pues que tiene que ser, digamos, desarrollado, pero que creemos que se va a seguir este camino, en el cual, claro, nosotros este hidrógeno lo usamos para muchas cosas, pero fundamentalmente una de las utilizaciones es, nosotros cuando desulfuramos las corrientes de combustible que llevan un azufre, que es el que viene, digamos, del petróleo en origen, esa desulfuración genera también, digamos, utilizamos hidrógeno para eso, pero también el aceite vegetal o aceite reciclado que va combinado con ese gasoil, con azufre que desulfuramos, se esterifican las cadenas, ese hidrógeno queda, digamos, introducido en las cadenas de aceite, que pasan a ser cadenas hidrocarbonadas, hidrocarburos, que pasan a ser biodiesel, que el 10,5%, si alguno tiene un coche diésel, el 10,5% de lo que está metiendo en su coche hoy procede de estos aceites hidrogenados provenientes, digamos, bien de residuos o bien de materias primas vegetales. Entonces, como ese hidrógeno queda en las cadenas hidrocarbonadas, la Directiva Europea lo considera como un material, un biocombustible de origen, digamos, no biológico, con lo cual es renovable. Esto que supone que este hidrógeno no compite ya para nosotros en precio con el hidrógeno gris, digamos, obtenido con gas natural, sino que compite con el aceite vegetal que hay que importarlo del sudeste asiático, donde sea. Con lo cual tenemos una oportunidad, por decirlo de alguna forma, de rentabilidad clara que nos va a permitir el tener una producción importante, el mejorar en el camino también la eficiencia de los electrolizadores, el poder articular una cadena también en el país de electrolizadores. Tenemos un acuerdo interesante con Navantia y con Enagas para la posible fabricación de electrolizadores en Ferrol, y estamos trabajando, digamos, en otros aspectos de la cadena de valor, y esto nos puede dar una oportunidad que además creemos que como empresa nuestra responsabilidad tiene que ser el compartir esta posibilidad de desarrollo con la cadena de valor que tenemos. Para eso hemos promovido junto a otras empresas un consorcio, que además tuvimos la oportunidad de tener, digamos, el respaldo de la Secretaría y de Raúl en este proceso, que se llama SHINE, Spanish Hydrogen Network, que lo que hacemos es, pues bueno, decimos, oye, vamos a trabajar para que de este conocimiento y de estos proyectos pueda haber otras empresas, usuarias, como puede ser ALSA en el campo del transporte de autobuses, como puede ser Talgo en el transporte ferroviario, como puede ser Celsa en el sector siderúrgico, como puede ser Bosch en el campo de los componentes de automoción, es decir, empresas que en cierta forma tenemos el compromiso de compartir esta tecnología y de ir desarrollando toda una cadena de valor del hidrógeno. O sea, no va a ser una apuesta sencilla, por supuesto, hay retos, pero yo creo que hay mimbres tecnológicos e industriales en el país para desarrollar esto. Creo que hay vocación de las administraciones de empujar en esta dirección, y creo que hay también recurso me refiero eólico, fotovoltaico, que va a permitir, además de los residuos, es decir, cuando hablemos del hidrógeno no pensemos solo en el electrolítico, que es muy importante, pensemos también en el hidrógeno que puede venir de la economía circular, pues para que tengamos una oportunidad de desarrollo. Yo no me atrevo a decir que vamos, o sea, hay suficientes usos hoy en España como para que este hidrógeno pueda tener un consumo interno y se puedan desarrollar aplicaciones, hombre, y ojalá llegue el día en el que la producción y la competitividad pueda ser tanta como para que podamos exportarlos a otros lugares, ¿no? Por supuesto hay que buscar, hay que ser ambicioso en la vida, y ojalá llegue. De momento yo creo que lo que es importante es que seamos capaces de desarrollar estos proyectos. Raúl. Me voy a una de las cuestiones anteriores y enlazo rápidamente con el hidrógeno. Y es en todos estos proyectos que comenta Josu Jon, y en el ámbito energético y también en el ámbito industrial, el tema de dar certeza desde el sector público a nivel de tiempos, permisos, etcétera. Porque todo lo que está explicando en algunos casos implica infraestructura, son proyectos complejos, tramitaciones ambientales. Entonces, a todo ello debemos hacer un esfuerzo desde la Administración para conseguir como están haciendo, por ejemplo, a nivel autonómico, el caso de Extremadura o el caso de Valencia, donde se declara proyecto estratégico y eso permite un one-stop shop, una finastreta única, una ventanilla única para este tipo de proyectos y una tramitación que da certidumbre digamos, usted va a tener todo esto en 6 meses y vamos a ir de la mano colaborando. Eso que existe a nivel local y autonómico puntualmente, debemos poder ampliarlo, generalizarlo. Vamos a intentar en el marco de la Ley de Industria
que estamos elaborando y que tenemos la obligación en el marco del plan de recuperación de que se apruebe antes del 31 de diciembre del 23, tener un espacio que nos permita crear esa figura de proyecto estratégico, sobre todo para dar certidumbre. 1. 2. El hidrógeno. Lo explicaba, o sea, tenemos la cadena de valor, es decir, tenemos energía renovable, tenemos la capacidad de producir hidrógeno. Hablaba de el acuerdo de Repsol, Navantia, Enagás, que cada vez es más sólido y que muestra también ese background industrial que hay detrás de todo esto. Estamos hablando de que Navantia, empresa pública especializada en buques de defensa, y que la tecnología que ha ido adquiriendo, aparte de mecanización de grandes motores, piezas, etcétera, porque esto es la fábrica histórica de turbinas de Ferrol, pero también hay una parte de tecnología como la del submarino S-80 en Cartagena, cerca de la refinería de Repsol, con propulsión por hidrógeno. Todo ese elemento industrial y tecnológico ahora emerge y se puede canalizar a que una empresa de buques de defensa esté abriendo toda una línea en colaboración con otras empresas en el ámbito del hidrógeno. Una multinacional americana, de la mano también de otra empresa energética, el día 28 de octubre en Guadalajara inaugurará su planta, Cummins, pondrá la primera piedra, su planta de electrolizadores en España. Con lo cual, son proyectos ya reales, sentados aquí. Y después hacia dónde vamos, es decir, hacia descarbonizar industria. Hay el corredor vasco del hidrógeno, el contacto con Sidenor, por ejemplo. En Asturias, otros proyectos vinculados a Arcelor, Celsa. Elementos como el transporte, sobre todo media, larga distancia, y falta madurez, pero también tiene todo su recorrido a medio plazo, y finalmente la evolución que tenga el hidrógeno inyectado en red. O sea que ahí lo que debemos tener también nuevamente es capacidad de acompañamiento, y estos proyectos, pues en cierta manera el papel que hace la administración, aparte de esa certidumbre que debemos dar en la tramitación, es el papel de incentivo, de acompañar desde una empresa pública, en este caso como es Navantia, o desde la administración, incentivando, acompañando proyectos como los que estamos comentando, o proyectos incluso en inicio demostrativos. El principal proyecto demostrativo que hay en España a nivel de hidrógeno, uno de ellos está en Mallorca y nace de una crisis industrial, de una planta cementera, de la planta de Cemex en Lloseta, en Mallorca, y ahí entre Cemex, Enagás, Redexis, diversas empresas más, se monta un proyecto demostrativo de producción de hidrógeno verde. La antigua cantera es una planta fotovoltaica, se monta el centro de producción, y después ese hidrógeno está sirviendo para el sector del calzado en Inca, no voy a decir marcas, pero ustedes las conocen bien, y para transporte en vehículos de alquiler para turismo. Con lo cual, esos elementos, algunos de estos demostrativos pequeños, pero que cuentan, por ejemplo, este de Mallorca tuvo 10 millones de euros de apoyo del programa Smart Island de la Unión Europea. Los proyectos de Repsol, que recientemente, dentro del principal eje de actuación de política europea, que son los IPCI, los proyectos de interés común europeo, en la línea de hidrógeno, 3 proyectos vuestros, ¿no? Puerto Llano, Cartagena y Petronor, en Bilbao, han salido muy reforzados en esas líneas, con un apoyo muy notable proveniente de los fondos comunitarios. Por lo tanto, todo ese factor de acompañamiento está funcionando, está llegando a las empresas, y lo que hay que hacer es que, además de Repsol, Navantia, empresas con un tamaño y una solidez y una trayectoria muy grande, también llegue al resto del sector productivo. Nos hemos consumido ya 45 minutos de tiempo, pero antes ya os dije que el tiempo iba a pasar muy rápidamente, muy os lo advertí.
pero eso demuestra el interés de esta conversación. Pero antes de pasar y abrir el debate al público, permitirme que os haga una última pregunta en este bloque, porque, por ejemplo, la tesis que tenemos en BBVA Research es que, desde luego, las nuevas tecnologías son las que nos van a permitir hacer esta transición energética y poder transitar a una economía descarbonizada, neutral en emisiones de CO2, pero que las regulaciones, la fiscalidad medioambiental, juegan un papel central como mecanismos incentivadores de estas nuevas tecnologías e incentivadores de mejoras de eficiencia energética. Pero claro, al mismo tiempo, estas regulaciones, esta fiscalidad medioambiental, en muchas ocasiones algo que ya habéis dejado caer anteriormente, ¿no? Por nuestras empresas, nuestros productores, son una queja en el sentido de que estamos trasladando parte de la producción o del empleo a terceros países que no tienen unas regulaciones tan estrictas o una fiscalidad tan elevada, ¿no? Y esto, claro, me lleva a la demanda esta, ¿no? De que para evitar ese dumping medioambiental necesitamos estos ajustes en frontera de emisiones de carbono. ¿Cómo veis este tema de regulaciones, fiscalidad, ajuste de fronteras, ¿no? Bueno, yo primero, digamos, por diseccionar el problema, ¿no? Porque a veces hablamos de legislación medioambiental y quiero diseccionar el problema en dos: los problemas de contaminación medioambiental y los problemas de CO2 y descarbonización, que son, desde mi punto de vista, de naturaleza absolutamente diferentes. O sea, yo soy de Zumárraga, pueblo industrial, históricamente con una acería. O sea, el SO2, el polvo, las cenizas o lo que emita esa refinería tiene una afección local evidente. Es importante que en Europa tengamos una legislación medioambiental que proteja a la sociedad y que proteja a los ciudadanos. Y esto es una parte del debate. Pero claro, el CO2 no es un contaminante. El CO2 es un gas que tiene un efecto absolutamente negativo en términos de concentración excesiva en la atmósfera, provocada fundamentalmente estos últimos años o décadas por razones, digamos, por el ser humano, antropológicas, y que genera una retención de lo que es el reflejo de la parte, digamos, infrarroja de la radiación solar, y tiene una afección al calentamiento de la Tierra. Pero lo que quiero llegar es que el CO2 se emita en Zumárraga, se emita en Móstoles o se emita en Shanghái es irrelevante, porque no tiene ninguna afección contaminante en el ámbito local. Por tanto, si queremos resolver el problema del CO2 y queremos resolverlo, tenemos que resolver la ecuación global. Porque si lo que hacemos es reducir en Zumárraga o en Hamburgo para llevarlo a Shanghái, pues posiblemente estamos aumentando la dimensión del problema. Porque normalmente la planta de Shanghái será menos eficiente que la de Hamburgo o la de Zumárraga y por tanto emitirá más CO2. Luego importaremos ese acero de Shanghái, pagaremos además de todos los costes el CO2 que se emite también en el transporte, y estaremos perjudicando, digamos, a las emisiones de CO2 a nivel planetario. Porque aquí yo creo que tenemos que ser conscientes de que como sociedad a nivel global estamos fracasando. Las emisiones de CO2 en el mundo siguen aumentando año tras año. Y si miramos desde el año 2000, tendría que repasar las cifras, pero han aumentado pues, prácticamente en un 40% o más en el mundo desde los últimos 20 años. Y claro, y si miramos, por ejemplo, hoy en China, solamente el sector del cemento y del acero chinos, o sea, dos sectores chinos, emiten más que toda Europa en CO2. Lo cual nos tiene que hacer también reflexionar de las políticas europeas que estamos llevando a cabo. Dicho lo cual, yo soy radicalmente partidario de un precio de CO2. Y creo que hace falta un CO2 global, hace falta un CO2 que seamos capaces de implantarlo globalmente, porque eso es lo que, en cierta forma, es el mejor incentivo que tenemos para la descarbonización de actividades. Claro, el problema es cuando en el ámbito europeo ponemos un precio de CO2, que yo también creo que tiene que haberlo, porque es un incentivador, en cierta forma, de la descarbonización de muchas actividades, pero cuando este precio del CO2 se convierte en pasto de especulación financiera, es decir, hay muchos fondos que tienen derechos de CO2, como saben que el regulador europeo, las instituciones europeas, tienen una vocación absoluta de ir rebajando estos derechos de CO2 a lo largo del tiempo, y como las emisiones industriales no van bajando, pues es tirar el balón parado. Y esto ha hecho que los precios del CO2 en Europa estén muy altos. Esto en sí mismo no sería un problema si es un mecanismo de ajuste que tiene la Comisión Europea,
Pero claro, el problema es que pasan los años y no hay mecanismo de ajuste en frontera. Y además, iba a decir, en el contexto geopolítico actual, a ver quién es el guapo guapa que les dice a los chinos y a los indios y demás en la Organización Mundial de Comercio que les vamos a empezar a cobrar un arancel por la emisión de CO2 de sus productos. Entonces yo creo que esto nos tiene que llevar a una reflexión que en absoluto tiene que ser condescendiente ni con la necesidad de seguir descarbonizando absolutamente, también con el concepto del precio del CO2, que me parece que es un buen concepto, pero creo que tenemos que meter en la ecuación que hay un punto en el cual el precio del CO2 es un incentivador de la descarbonización y a partir de determinado punto se convierte en un elemento que puede potenciar la fuga de carbono desde Europa. Y yo creo que este debate en Europa hay que llevarlo a cabo con toda franqueza, sin apriorismos porque bueno, pues creo que estamos hablando de puestos de trabajo industriales, estamos hablando de la fortaleza industrial y esas cadenas de suministro tan importantes a las que hacía referencia Raúl al principio de su intervención, y también de reducir las emisiones de CO2 globalmente. No solamente en Europa, para hacer una especie de greenwashing colectivo como europeos, para decir que buenos somos, bajamos las emisiones de CO2, pero en el fondo las estamos metiendo debajo de la alfombra y las estamos exportando a terceros países. Pues completamente de acuerdo, y además, bueno, él introducía la complejidad del mecanismo de ajuste en frontera, pero además del mecanismo de ajuste en frontera introduciría también otros elementos, es decir, aquí la clave es el level playing field, es decir, que las empresas europeas compitan en igualdad de condiciones con otras, y lo que hacemos simplemente es poner condiciones más duras a las empresas europeas que están sometidas a un mercado global, sus productos están sometidos a ese mercado, acabamos importando CO2 desde fuera en forma de producto industrial, ese camino vemos que no va bien. Entonces, ahí hay que, a través de mecanismos de ajuste en frontera, se llegue al punto donde se llegue, que bueno, el debate está abierto y veremos en los próximos años cómo evoluciona. Dos, los acuerdos comerciales. Si Europa quiere liderar, que también lo lidere, su fuerza también es comercial y por tanto lo lidere en los acuerdos comerciales a los que llega con terceros. Y tres, un elemento muy industrial y que últimamente pues, no se habla tanto o cae en desuso, que es el elemento de homologación, normalización. Es decir, lideremos la homologación a nivel mundial y la normalización de productos industriales, del ecodiseño, de las obligaciones de reciclaje, etcétera. Nos explicaban que en ISO, en otras organizaciones internacionales de calidad, de homologación, el papel que está jugando cada vez más activo, por ejemplo, China. Entonces, ahí Europa siempre ha sido líder en ese entorno. Debemos recuperar ese liderazgo y con óptica de fortalecer nuestras empresas, fortalecer el mercado interior, que es la joya de la corona de la Unión Europea, pero además hacerlo con una óptica estratégica, no naif, sino óptica estratégica de perder esa inocencia y de garantizar que no solo va a ser exigido para una empresa española, alemana o sueca, sino que la empresa argentina, china o australiana va a tener que cumplir una cierta homologación industrial y que ahí implícito ya va ese elemento también de descarbonización y ese elemento de level playing field, con lo cual toda esa combinación que entra dentro del ámbito de regulación y fiscalidad que decías, se tiene que ejercer de manera activa. Y perdón, 5 segundos, simplemente por un toque positivo por mi parte, digo porque si no estoy un poco cenizo en algunas cosas, si me permitís la broma. Creo además que para poder hacer esto que apunta Raúl, que creo que es importante a nivel mundial, sería muy bueno que Europa dejásemos de ser el llanero solitario y pensásemos que Estados Unidos en estos momentos tiene unas políticas de descarbonización, yo creo que ambiciosas, creo que también inteligentes, y que posiblemente juntos, teniendo ya la dimensión de un 50% prácticamente, que podemos ser de la economía mundial casi entre ambos, claro, pues o un 40 o 42% de la economía mundial, podemos tener un poquito más de masa crítica para marcar mejor las reglas. Yo creo que ahí hay una especie de, bueno, digamos, dos mundos que van en paralelo, que no se entienden, que no se entrecruzan en materia de políticas de descarbonización, y creo que hay en estos momentos una oportunidad
para ese trabajo conjunto desde mi punto de vista. Y un poco Sí, la sin línea duda. de, a nivel de normalización y de otros campos. Y además de cómo permitir al mismo tiempo, ¿no? Que esta descarbonización a nivel global no impida, ¿no? El crecimiento económico y el progreso de países que están en crecimiento económico y que necesitan una financiación muy abundante para toda esta transición energética, ¿no? Bueno, pues si os parece, abrimos el tiempo de preguntas. Yo animo a todas las personas que nos siguen en streaming a que si quieren formularlas, pues utilicen el canal de YouTube que tenemos abierto, pero tenemos ya aquí preguntas en la sala. Lo que sí que os pido es que os identifiquéis, aunque Agustín no necesita, Agustín del Valle no necesita presentación, porque es el padre, ¿no? del Observatorio de Economía Global. Oye, muchísimas gracias a ambos. Espléndido. Mi admiración y mi ignorancia, porque la mayoría de las cosas eran muy técnicas. Yo me he quedado con dos palabras, una de cada uno. La de Josu Jon es repensar. Y a partir de ahí ha hecho todo. Ha ido repensando cosas. La palabra de Raúl ha sido apoyar. Es la administración y entonces yo voy a hacer una pregunta de repensar a Josu Jon y otra pregunta de apoyar a Raúl. Todo este follón que se ha armado con el sector energético, con el sector eléctrico, yo creo que tiene un problema de fondo y es el mantenimiento de este mercado marginalista para la producción, para los precios al por mayor. Este mercado marginalista que tiene su sentido cuando no hay un poder de mercado, aquí lo hay, y además un poder de mercado que se ha distorsionado de una manera tremenda. ¿Hasta qué punto Josu Jon, si es posible, serías capaz de diseñar una alternativa a esta determinación del precio del mercado marginalista? Es una primera pregunta. Déjame que le haga otra. Raúl, enhorabuena por todo lo que estás haciendo. Hace mucho que no nos vemos, pero ya te veo en la prensa por todas las cosas que haces. Recientemente, Alemania se ha lanzado con ese paquete de los 200 y pico mil millones y a propósito de eso, la señora Vestager no ha puesto el grito en el cielo, como suele hacerlo, la de competencia. Pero la Unión Europea está pensando en las ayudas de Estado a empresas energéticas o relacionadas con las empresas energéticas que están perdiendo. Acuérdate de aquel artículo tuyo del 28 de agosto, niego la mayor. Aquí no hay beneficios caídos del cielo, sino... Entonces, Thierry Breton ha dicho, bueno, esto en el mercado único me lo pensaré. ¿Cómo ves tú el tema de las ayudas de Estado? ¿Puede romper el mercado único? ¿Hasta qué punto es socializar pérdidas? Y una cosa más, Josu Jon, a propósito de repensar. Has dicho una cosa que me parece importantísima. Yo pienso que después de esto saldremos con menos dependencia energética. Si recordáis la crisis de los años 70, salimos con menos dependencia del petróleo, eficiencia energética. Es decir, en aquella crisis era el tema del petróleo. Aquí saldremos realmente con menos dependencia energética porque en este momento estamos con más fracking, con más gas, con más carbón, con más... Bueno, Agustín, muchas gracias voy a contestar con mucha humildad, pero con mucha humildad no porque quiera ser humilde, sino porque no tengo la respuesta clara. Quiero decir, y trato de elaborar, yo creo en los mercados marginalistas conceptualmente, porque es una forma de regulación, digamos, de los intereses en cualquier mercado.
Esto es como perdóname que dé un salto absoluto, esto es como el mercado de la patata, en el cual cuando hay una mala cosecha y la producción es muy baja, los precios suben en un mercado marginalista y viceversa. Claro, aquí hay un problema de fondo, que estamos hablando de un bien terriblemente básico para la sociedad, de una complejidad mucho mayor, en la que mi punto de vista es que la ley de 1997, que es básicamente en lo que está basado todo el mercado marginalista y luego desarrollado por las directivas europeas, porque claro, estamos hablando de un mercado que viene determinado en base a unas reglas de juego del mercado interior europeo, porque estamos en un mercado abierto, es un sistema válido en términos generales, y no tengo ninguna duda de que era válido con el mix eléctrico que teníamos en el año 97. Claro, el problema de todo esto es que el mix ha cambiado brutalmente en 25 años. Y hoy nos encontramos con que en muchas ocasiones los costes extradimensionados de una energía que puede estar aportando de media el 20% de toda la generación eléctrica, que son los ciclos combinados de gas, están marcando el precio a un conjunto de fuentes que tienen unos costes operativos muy bajos. Yo no voy a hablar de los proyectos de los demás, que no los conozco. Nosotros tenemos proyectos eólicos y fotovoltaicos que los hemos aprobado, los hemos construido en los 3 últimos años, y que a 60 euros megavatio hora pues dan una rentabilidad razonable y buena. No necesitamos 100, 120, 130 euros megavatio hora en estos proyectos. Y esta es la paradoja del sistema en el que estamos metidos. Entonces, no tengo ninguna duda de que desde el punto de vista de disrupción actual del mercado, la intervención tal como se está llevando a cabo desde el punto de vista de reducir los precios de ese gas que está generando ese marginal de electricidad tiene todo el sentido. Creo que no me atrevería a poner una propuesta encima de la mesa en un sistema, digamos, estacionario, ya en una situación normalizada, que sea mejor que el sistema marginalista que existe en el ámbito europeo. No digo que no exista, quiero decir que sencillamente no me encuentro con la fortaleza, el conocimiento y la potencia intelectual para poder desarrollar todo un mecanismo con la complejidad que esto tiene. El sentido común me dice que pudiera haber determinados, digamos, precios máximos para determinado tipo de energías inframarginales, y aquí estoy pensando en la eólica, estoy pensando en la solar, estoy pensando en la hidráulica, estoy pensando en la nuclear, y que mecanismos de este tipo pudieran incorporarse a este sistema en el medio y largo plazo. Pero no tengo una respuesta absoluta a ello. Respecto a si saldremos con menos consumo, pues yo creo que sí. Y al final la energía tiene un problema y una ventaja, y es un problema cuando se sufre, evidentemente, que el consumo también es elástico. Quiero decir que cuando los precios suben, en muchos casos, parte de ese consumo energético es elástico. Voy a poner un ejemplo. Nosotros, el día 20 de febrero, estábamos consumiendo 3,4 BCM de gas en términos anuales en nuestro sistema de refino y plantas químicas. Hoy estamos consumiendo 2,6 aproximadamente. Estamos consumiendo 0,8 BCM menos. ¿Hemos sido capaces de ahorrar toda esta energía, el 20-25% en 8 meses? No, no tenemos estas capacidades técnicas tan brutales. Parte, evidentemente, hemos mejorado la eficiencia de los procesos, pero lo que estamos haciendo es utilizando otras fuentes energéticas. Estamos quemando propano, estamos utilizando naftas, estamos utilizando otro tipo de corrientes que tenemos, pero lo que quiero decir es que todos estamos haciendo un esfuerzo brutal de adaptación. Yo creo que este invierno vamos a ver mucha mejora de eficiencia de familias que meten nuevas calderas de condensación, en muchos casos con apoyos públicos, con lo cual se van a bajar estructuralmente muchos consumos de gas en hogares. Vamos a ver una diversificación de fuentes con más bomba de calor y menos caldera de gas, con lo cual vamos a tener también una mayor eficiencia energética. Son pequeños procesos que no se hacen de un día para otro, que mucha gente no los puede, evidentemente, ni siquiera abordar por la capacidad económica que tiene, pero que desde luego van a ayudar, y las administraciones también van a tratar de apoyarlos para que esto se produzca. El ejemplo del petróleo es bueno, el del 70, porque un coche podía consumir 20 y tantos litros de media cada 100 kilómetros, hablo de memoria, pero el año 70. Luego esto bajó prácticamente a 10 después de aquella crisis, y hoy pueden estar en los 6 o 7 litros cada 100 kilómetros. 30 segundos que hablo de mi libro ahora. Para mí, uno de los graves errores de la política europea de pretender
que ya veremos, no creo que se lleve a cabo, pero bueno, de pretender prohibir los motores de combustión en los coches ligeros para el año 2035 es que hoy los fabricantes de coches no tienen ningún incentivo para invertir en eficiencia energética. Los coches están absolutamente, digamos, en la asíntota de 6-7 litros cada 100 kilómetros y no se han movido en mucho tiempo y no se van a mover, porque no están invirtiendo nada, ni en tecnología ni en eficiencia de estos motores. Con lo cual, el drama del consumo energético de los coches españoles no es que el coche sea eléctrico, que sea diésel, que sea gasolina o que sea de gas, es que los coches cada vez son más viejos, que el parque móvil automovilístico español ha pasado de una media de 8 años que tenía en el año 2008 a 13 y medio ahora, que el mercado más dinámico de coches en España son los diésel de segunda mano, y que los coches nuevos que se compran, pues es verdad que si hoy sustituyésemos todos los coches españoles por las mismas tecnologías nuevas, pues se reducirían en un 28-30% las emisiones de CO2. Pero los de hace 5 años respecto a los de ahora prácticamente no bajaría nada, porque la tecnología no está evolucionando. Por tanto, pero en el caso del gas yo creo que va a pasar. De hecho, nosotros en nuestros análisis y demás, no sé si acertaremos o nos equivocaremos, pero creemos que esto que está pasando en Europa, que puede durar, esperemos que dure poco, pero que puede durar un año, puede durar un invierno, puede durar 2 inviernos, va a tener estructuralmente a futuro un impacto en términos de mejora de la eficiencia energética, reducción de consumos de gas y reducción de la dependencia europea. Por tanto, esto es como la vida, dice, joder, es una situación grave de la cual saldrán ventajas. Siempre es mejor no pasar la situación grave, porque hay mucha gente que va a sufrir mucho en este camino, ¿no? Pero creo que saldremos con menos dependencia, desde mi punto de vista. Bueno, y me preguntabas por las ayudas de Estado. Yo, lo del consumo elástico, también a nivel doméstico, pues una cierta concienciación. Yo recuerdo que en mi casa había una casa normal de trabajador industrial, mi padre, y había bolsas de agua caliente, mantas, etcétera, y no pasábamos frío. Quiero decir que bueno, esa cierta concienciación yo creo que también va a retornar en cuanto a ahorro. Evidentemente eso es un porcentaje pequeño y después ya viene toda la parte del meollo, digamos, de inversión, calderas, cambio infraestructural, todo eso que evidentemente hay que acompañarlo. Ayudas de Estado, pues ese es un gran debate. Yo creo que da para otra sesión del observatorio, porque estamos viendo cosas nunca vistas, vamos a decir así. Es decir, igual que antes hablaba de que pues cuando entro en el gobierno en 2018, un momento en el que estaba la electricidad a 68 euros megavatio, la industria electrointensiva nos decía que aquello era insostenible, se acababa el sistema de interrumpibilidad porque estaba cuestionado por la Unión Europea, cambiamos al Estatuto del Consumidor Electrointensivo, autorizado por la Comisión, y después, con todo lo que ha venido sucediendo, lo decía antes, se han tomado medidas que eran absoluto tabú. Es decir, rebajas fiscales, bonificaciones de peajes, entrada de la industria electrointensiva en las subastas y ahora incluso este último mecanismo de apoyo a la demanda, que no es una interrumpibilidad, pero tiene una cierta filosofía ahí, con lo cual cosas nunca vistas ahí, y lo mismo en las ayudas de Estado. Cuando llega la COVID, evidentemente se liberaliza absolutamente el tema de ayudas de Estado, se crea un marco temporal que permite que los Estados pues aporten liquidez a las empresas, se genera el plan de recuperación con algunos marcos, como en el caso de alguno de los PERTEs, con esquemas específicos de ayudas. Toda esa sensibilidad que después ahora se ha visto multiplicada por los mecanismos temporales de ayudas generados por la guerra de Ucrania, donde ahí puedes dar ayuda directa a una empresa gas intensiva, las que ya se han empezado a dar, 125 millones de euros repartidos a empresas, un cierto nivel de consumo, a unos sectores que son muy intensivos, 400.000 euros por empresa para minorar factura. Todo esto era impensable hace muy poco. Entonces, dentro de todo ese esquema que estamos viviendo hay que hacer la reflexión general. La primera, ¿a quién beneficiaría una liberalización total o que sigamos en un esquema de ayudas de Estado muy, muy laxo? A los estados que tienen más músculo presupuestario. Por tanto, a los estados centrales, en este caso Francia y Alemania.
A nosotros no nos beneficia tanto, a nosotros nos va bien el mecanismo de ayudas de Estado y nos va bien competir en las líneas que hay a nivel europeo. Con lo cual ahí, bueno, pues ciertamente pues estos mecanismos temporales, que además ahora se ha prorrogado hasta 31 de diciembre del 23, hasta el 31 de diciembre del 23 se ha prorrogado el mecanismo temporal de ayudas de Estado de COVID. Estamos con el de la guerra de Ucrania. Toda esa reflexión hay que hacerla, pero teniendo en cuenta si nos beneficia o no y si queremos flexibilizar, ¿en qué exactamente? ¿En tecnologías? ¿En qué elementos de apoyo industrial en el ámbito energético? Ser muy concretos en este aspecto. Bueno, a ver si esto funciona o no funciona. Vale, bien. Soy el doctor Álvarez, colegiado químico. Bueno, el esquema este que pues es muy poco flexible y muy poco eficiente. Y ahora, al haber el problema que ha habido con el gas, pues vienen problemas. O sea, entonces, claro, hay que flexibilizarlo más, diversificarlo más. Tenemos el tema de todas las energías bueno, fisión, la de fusión, pues bueno, en fin, está en marcha. Luego, el asunto está simplemente todo el tema del hidrógeno. Yo también apostaría también por el aluminio, también, en fin, que se puede obtener por electrólisis, se puede meter energía ahí por electrólisis, etcétera, etcétera. Y el asunto está en que, vamos a ver, a mí es lo que en fin, yo me muevo en muchos campos, uno de ellos es la medicina, y es sorprendente la eficiencia y la versatilidad del cuerpo humano. Yo os aconsejaría que vierais, hay una cosa que se llama caldera mitocondrial. Es increíble el cuerpo humano cómo aprovecha todo. Lúcidos, lípidos, proteínas, lo aprovecha todo. Y si no hay lípidos, pues utilizamos glúcidos o al revés. Entonces, bueno, pues os aconsejaría, porque la cuestión está simplemente que, claro, esto pues es un desastre. Es decir, esto de que porque no hay gas, pues ya se acabó. Dice, hombre, pues si no hay gas, utiliza usted otra cosa. Francia no tiene problemas porque tiene 60 centrales nucleares. Alemania, desgraciadamente, no. Nosotros no queremos centrales nucleares, dependemos del gas de Rusia, dependemos del señor Putin. Voy a decir algo que va a escandalizar a mucha gente. No me importa que Putin sea un asesino. El problema que hay es que no es fiable. ¿Comprendes? Es un mentiroso cínico. Y entonces lo que firmes con él no tiene ningún valor. Y entonces, claro, pues hay que, digamos, de alguna manera hay que tener una versatilidad de que si no hay una cosa, como el cuerpo humano, pues utilicemos otra. Vale, eso es todo. Sí, no sé si queréis... Sí, yo bueno, decir que a mí sí me importa que Putin haya invadido un país y que esté masacrando un país, y por supuesto nos importa a todos. Pero bueno, es verdad que ese no es el tema de debate de hoy, aunque posiblemente estaríamos todos de acuerdo en esto. Pero desde el punto de vista de la pregunta planteada, pues hombre, yo creo que tenemos, y si me permite el símil, y con mucho menos conocimiento evidentemente de esta materia que planteaba, pero tenemos que tratar de ser como esa caldera mitocondríaca, mitocondrial, perdón, como sociedad, ¿no? En el sentido de aprovechar al máximo todos los recursos que tenemos. Ya sé que esto no es una minúscula parte de un problema, porque evidentemente una empresa no tiene la solución más que para los temas que están muy en su entorno, ¿no? Pero yendo a lo micro, es lo que nosotros estamos tratando de hacer y estamos haciendo en nuestras 5 refinerías, en las cuales estamos cambiando el concepto clásico de refinería, en el que lo que entraba era petróleo y salían productos, bien para... sí, pero cada vez más van a ir entrando, y están entrando ya, aceites vegetales, aceites reciclados, grasas animales que incorporamos a los procesos, proyectos de pirólisis de plásticos. Tenemos acuerdos, por ejemplo, con todos los plásticos que se están retirando del sudeste, del Levante español, que son pirolizados para que los líquidos, que son hidrocarburos fuera de especificación, podamos meterlos como alimentación en los procesos y terminen en hidrocarburos en especificación. El hidrógeno proveniente del biogás o el hidrógeno verde
estamos trabajando y tenemos un proyecto pionero en España, además con inversores, digamos, internacionales, en el cual lo que estamos tratando de trabajar es el concepto del combustible sintético, que en el fondo no es más que capturar corrientes de CO2 industriales, que las reducimos a monóxido de carbono, las combinamos con ese hidrógeno, bien electrolítico, bien de biogás, y por un ciclo, digamos, Fischer-Tropsch clásico, generamos cadenas hidrocarbonadas, que pueden ser la alternativa, por ejemplo, al biocombustible de aviación, y que estamos empezando ya a meter productos avanzados, sostenibles, en aviones. Hemos tenido las primeras pruebas con Iberia, tanto en vuelos internos en España como en vuelos Madrid-Washington, Madrid-San Francisco, Madrid-Dallas, en las que estamos empezando a incorporar biocombustibles avanzados en los aviones. Es decir, creo que tenemos todos la obligación, me atrevo a decir, por supuesto, económica, de rentabilidad, pero la obligación de utilización de recursos en una situación de dependencia, de tratar de optimizar al máximo todos los recursos energéticos. Y, por supuesto, yendo a lo macro, estoy de acuerdo en la reflexión. Yo creo que hoy tenemos que tratar de prolongar la vida de las centrales nucleares, por supuesto, siempre que estén correctamente supervisadas y por el Consejo de Seguridad Nuclear, los términos tecnológicos de quien los regula. Tenemos que buscar todas las alternativas. O sea, yo creo que en un escenario macroeconómico como este y de tensión geopolítica no podemos permitirnos la sangría de lo que supone el dispendio energético como país. Y bueno, pues estoy de acuerdo en esa aproximación que planteaba, totalmente. Coincido con lo dicho por Josep. Estamos fuera de tiempo. Yo os pediría tiempo para una última pregunta, pero sí, nos estamos pasando, si no hay ningún ningún problema. Venga. Bueno, pues muchas gracias por las intervenciones, creo que han sido francamente interesantes. La pregunta mía va para Raúl Blanco con respecto al tema del Estatuto de Clientes Electrointensivos, de consumidores electrointensivos. ¿Qué resultado está dando? Y se ha bajado, creo que se ha bajado un poco uno de los factores que se exigía, que era el 0,8 sobre el valor añadido bruto partido por la energía, a 0,5. ¿Eso es porque está yendo muy bien? ¿Qué tipo de acciones accesorias se pueden hacer con este tipo de clientes para que no haya un riesgo inminente de problemas de competitividad con un mundo globalizado? Bueno, pues como usted indica, los mecanismos que se utilizan son para garantizar esa competitividad. Entonces, la principal ventaja del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, y lo decía antes, está autorizado por la Comisión Europea, da un marco estable para la industria electrointensiva que antes no existía, ese marco normativo, y dentro hay 3 instrumentos principales. El mecanismo de compensación de emisiones indirectas de CO2. Empezamos en 2018 con 6 millones de euros de dotación y actualmente este año tenemos 244 millones de euros que ya se han ejecutado, están en fase de resolución. El año que viene, presupuestos generales del Estado 2023, figuran 244 millones de euros también, con la posibilidad, si se incrementa el máximo autorizado por parte de la Comisión Europea, de complementar esa cantidad con parte del fondo de subastas, tal y como contempla la Ley de Cambio Climático. Entonces, que el objetivo es llegar cada año al máximo que nos permita la Comisión. Este año eran 244,5 y hemos estado ahí. Y estamos preguntando para años venideros cuál es ese máximo y si han cambiado los parámetros de evaluación viendo lo que han dicho en otros países. 1. 2. Cargos a renovables, es decir, un elemento de reparto entre la industria electrointensiva, que eran los cargos por la generación de energía renovable, también 91 millones de euros de dotación este año, habrá el año pasado, y el año que viene. Y finalmente el elemento que más se tendría que desarrollar y que está costando, entiendo, también por el contexto, que es el Fondo Español de Reserva de Garantía para Entidades Electrointensivas, el FERGEI, Fondo de Garantía para contratos bilaterales a largo plazo de más de 5 años, los conocidos como PPA, entre comercialización e industria electrointensiva. El fondo está dotado con 200 millones, pero estamos en proceso de inicio, de arranque, y seguramente
la situación de mercado, la volatilidad de mercado, no permite generar esos contratos bilaterales con la estabilidad que habíamos previsto en 2019, cuando todo el mecanismo se diseña. Entonces esperamos que si la situación se estabiliza, ese mecanismo ayude a generar mercado, ayude a crear contratación bilateral entre la industria electrointensiva y las empresas comercializadoras. Y finalmente los ajustes técnicos que se están haciendo en la actualización del Real Decreto también vienen generados por la situación, que los coeficientes, pues claro, ahí hay unos coeficientes de horas valle, etcétera, donde ahora antes eran muy claros y ahora no son tan claros. Entonces, no puede ser que el instrumento que creáramos para beneficiar a la industria se convierta en penalización en algún momento. Entonces, todo eso es ajuste fino, lo que usted comentaba a nivel de coeficientes, para que mantenga su efectividad. Se nos han quedado muchas preguntas en el tintero. Queríamos hablar del apoyo social a la transición energética tan necesario. Queríamos hablar también de la importancia que pueden tener los fondos europeos, no solo en la innovación, la sostenibilidad, sino también en la cohesión territorial. Bueno, yo espero que, aunque hoy ya no tengamos tiempo para más, en la próxima edición de este observatorio que tenemos previsto para el día 22 de noviembre, que ya os convoco a todas las personas que habéis asistido aquí, tendremos la suerte de tener a Natalia Fabra, catedrática de Economía por la Universidad Carlos III, y Ángel Gavilán, director general de Economía del Banco de España, para tener una segunda sesión de este observatorio. Y ya sin más, solo me queda que agradecer y pedir a todos un fuerte aplauso a los dos excelentes ponentes que hemos tenido. A ti también. Hoy aquí. Muchísimas gracias. Gracias.